DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se conoció ya la convocatoria a una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados. Convocatoria presentada por el diputado Germán Martínez y otros legisladores que conforman el bloque del oficialismo, el bloque del Frente de Todos en esta Cámara de Diputados. 10 temas están en ese temario para discutir el próximo día martes en esta sesión especial, que no solo que es una nueva sesión especial, una nueva convocatoria, sino también que es la última previa a lo que va a ser el acto electoral del próximo 22 de octubre. Varios temas, entre ellos proyectos que esta semana terminaron de dictaminarse, como es el caso del compre sin IVA, como es el caso también de diferentes iniciativas buscando mejorar lo que es la performance de algunas industrias, como es la industria del calzado, proyecto que ya venía con el dictamen de la Comisión de Industria, la comisión respectiva de esta Cámara de Diputados. Y además, en el temario hay algunos puntos, algunos temas que no tienen todavía despacho de comisión, que es, por ejemplo, el proyecto de gas natural licuado, un proyecto que está solicitando el ministro Sergio Massa, está solicitando el Poder Ejecutivo Nacional, que avanzó en 2 comisiones informativas, en 2 reuniones de la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, y falta todavía el dictamen. Bueno, sin dictamen va el proyecto, o por lo menos está dentro del temario para llevar el día martes al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Fer? ¿Todo Pero muy bien? bien, muy bien. Hermoso día hoy, Bárbara, ¿no? Una tarde que se puso espléndida. Arrancó la mañana temprano, uno que madruga, fresca. Fresquita, que está Sí. lindo que sea fresco, ¿no? Sí, Está bueno, sí. está bueno. Pero después, con el correr de las horas, empezó a subir Bien un poco de la temperatura. primavera y con Sí. todos los árboles en flor. La verdad que es un placer Buenos Aires cuando se pone así tan luminosa. Bueno, y pocas marchas. Ay, sí, por suerte. Pocas marchas, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Bien, Laura? muy ¿Qué bien, tal? Muy bien, con convocatoria. Con convocatoria reciente, de hace minutos nada más, para tener sesión el día martes. Y como decías, la inclusión en un listado de 10 proyectos, 8 temas, 10 proyectos, uno que no tiene dictamen. 2, en realidad, que también Sí. la ley Olimpia, Claro. que viene en revisión del Senado, pero no habría mayores inconvenientes para tratarlo sobre tablas. El tema GNL podría tener, hay que esperar a que se publique, pero debería haber antes una comisión, un plenario de energía y de presupuesto de Hacienda, para darle dictamen a este proyecto que, según el ministro de Economía, Sergio Massa, en sus últimas declaraciones en la provincia de Neuquén, ya tiene los votos en la Cámara de Diputados. Si es de esa manera, si es que la Cámara necesita ese dictamen antes de llegar al recinto, ¿no? Si no es que la Cámara se pone en comisión para discutir ese tema, tendría que ser el martes a la mañana. Sí, o el lunes. Recordemos O el que lunes. Ganancia se dictaminó Sí. un lunes. Un lunes también puede ser. Habrá que ver cuál es la estrategia del oficialismo. Lo cierto es, a mí por lo menos me sorprendió la fecha porque en la jornada de ayer la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gagliar, convocó para el martes, ahora esa convocatoria quedó nula, pero convocaba para el martes a una nueva reunión de juicio político. Sí, habrá que ver si lo hace el miércoles. Está publicado Me en la parece agenda que está el miércoles, ¿eh? el miércoles a las 15, en ya la presentación de los cargos contra los 4 magistrados, como anunció la presidenta de la Comisión de Juicio Político el martes. Por eso de la sesión el martes, para no pisar la Comisión de Juicio Político el miércoles. Claro, bueno. Entonces, y esto sí
va a ser ya la última sesión previo a lo que va a ser el acto electoral, sin lugar a dudas. En principio sí, la verdad, algo sorprendida, ¿no? Porque yo imaginaba que vamos a tener, digamos, un mes muy tranquilo en la Cámara de Diputados, pero evidentemente la campaña electoral de Sergio Massa, que es el que impulsa buena parte de estos proyectos, ha hecho trabajar a su tropa aquí en la Cámara Baja, en el Senado también, para apurar estas leyes que él considera que son, motores de su actividad proselitista, ¿no? Estamos hablando del programa Compre Sin IVA, la última sesión que tuvimos aquí en la Cámara Baja se trató la reforma a la Ley de Ganancias. Aquí en esta nueva sesión también está previsto tratar otro de los temas de Massa. Universidades toda una serie de iniciativas que el ministro candidato, por qué decirlo, está fogoneando para, llegar lo mejor parado posible a las elecciones de octubre. Sí. La verdad, no es común, ustedes que ya conocen y conocen muy bien la Cámara de Diputados y la dinámica del Congreso, ver tanta actividad previa a las elecciones. Yo creo que hay una particularidad de esta elección que permite que el Congreso se haya transformado prácticamente en un búnker de campaña del oficialismo estas últimas semanas, que es que esta disposición del Código Electoral de que los actos de gobierno no se pueden, ya no se puede comunicar desde el 26-27 de septiembre, y que en este caso sea un funcionario de gobierno el candidato del oficialismo. Claro. Que no tiene la posibilidad de hacer actos de gobierno por la veda que rige el Código Electoral. Entonces han pasado todos los anuncios de las últimas semanas del ministro de Economía al Congreso con las iniciativas. Claro, el Congreso se metió en la campaña, sin dudas. Sí, por de pronto el oficialismo lo ha hecho y la oposición también aprovecha el escenario. Sí, claro. Aunque lo deja un poco incómodo también el oficialismo con estas iniciativas que luego vamos a ir desgranando, ¿no? El compra sin IVA, el tema de alquileres, que es otro de los platos fuertes que vamos a tener en la sesión del martes próximo, y son temas que de alguna manera la oposición y Juntos por el Cambio en particular va a tener que afinar su estrategia, ¿no? Para no quedar mal parada a pocos días de las elecciones. Claro, Marcos, de esto vas a estar hablando, ¿eh? Adelantamos algo nada más. Sí, adelantamos. Después lo vamos a desarrollar. Tenemos, para ir contando cada uno de los temas de la sesión del martes próximo, que ha sido convocada como sesión especial a partir de las 12 del mediodía, el orden de cada uno de los temas y el estado actual en el que llegan a la sesión de el martes próximo. Cada uno de los proyectos tiene una particularidad para contar. Claro. Horario de la sesión es el horario habitual, la convocatoria de las 12 del mediodía. Esto quiere decir que aproximadamente 10:30 a 11 va a haber reunión de labor parlamentaria, la que encabeza Cecilia Moró, con los presidentes, con las autoridades de los diferentes bloques e interbloques. Ahí se va a diagramar lo que va a ser la sesión, porque son muchos temas, son varios temas. Y me imagino que va a ser bastante larga también la sesión, porque va a ser muy discutida en algunos temas. Seguramente Compra Sin IVA va a llevarse buena parte del debate. Pero también alquileres, ¿no? Que lo han puesto, tengo entendido, en el último lugar. Sí. Con lo cual ahí, yo no sé qué va a pasar ahí, si van a llegar con quórum o no. Por algo lo han puesto en el último lugar, mire lo que le digo. Bueno, a lo mejor se cambia de lugar en la reunión de labor parlamentaria. Sí, pero vos sabés que... uno de los temas más importantes de la sesión... Sí. No creo que sea casual que aparezca en el último término. Yo creo lo mismo que vos, Marcos, porque, ayer lo estábamos un poco relojeando en la Comisión de Legislación General. Los votos no está para ninguno. Y la sesión va a ser larga. La sesión va a ser larga. A nadie le... el oficialismo, si tuviera los votos asegurados para sacar y revalidar la media sanción del Senado, ya después lo vamos a explicar bien. Yo creo que lo hubiera puesto primero o segundo. Claro. Pero si lo ha puesto en el último lugar es porque realmente no los tiene todavía asegurados. Y lo mismo la oposición. Claro. La oposición
tampoco tiene la mayoría como para vencer al oficialismo e imponer la media sanción original del Senado. Bueno, ahí dejamos ese interrogante. Sí. Y después, obviamente, Marcos va a estar ampliando lo que va a ser cada uno de los puntos, cada uno de los temas a discutir en esta sesión. Nos está llamando nuestro móvil, nos está llamando Luciana Fernández. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, compañeros, muy buena jornada para ustedes, saludarlos también, por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí por la pantalla de Diputados TV. Tengo a mi lado a la jefa del Departamento de Género, ella es Chantal Stevens, gracias por su tiempo, por estar con nosotros con Diputados TV. Bueno, un poco para contarnos sobre esta muestra fotográfica de luchas y conquistas, que de alguna manera retrata este programa que va desde el año 2020, si no me equivoco, que tiene que ver con fomentar el empleo para todas aquellas personas travesti trans, ¿no? Efectivamente. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Hoy inauguramos esta muestra que se realiza en el marco del 3er aniversario del programa de empleo, formación y desarrollo para personas travestis, trans y no binarias, que fue un programa que se creó incluso antes de que se sancionara la ley de cupo travesti trans. Así que bueno, la Cámara de Diputados mostrando una férrea voluntad política, entonces el entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa, y bueno, y con todo el apoyo que hay de las áreas administrativas, bueno, logramos hasta el momento la inclusión de, hoy justamente se cumplen 39 personas las que ingresaron. Eso representa un 0,8 del cupo de la planta, así que estamos muy cerca de llegar a esa meta establecida que de todas maneras nosotros tomamos como un piso y no como un techo, ¿no? Pero bueno, nada, esta política parte del reconocimiento de que las personas de este colectivo históricamente han sufrido muchas discriminaciones a la hora de insertarse en el mercado formal de trabajo. Entonces, bueno, sabiendo que el Estado tiene un rol central en reparar estas barreras que impiden a algunos colectivos y a algunas personas poder ejercer sus derechos en plenitud, fue que se sancionó esta ley y fue que venimos cumpliendo con un programa que además tiene una mirada integral porque no solo busca generar empleo, sino también busca promover el acceso a todos los derechos, ¿no? A la salud, a la educación. Se contempla que aquellas personas que no hayan terminado la escolarización obligatoria hasta el secundario puedan realizarla. También hay programas de formación continua y capacitación permanente. Así que bueno, nada, es nuestro 3er cumpleaños y para celebrarlo decidimos hacer una muestra artística, decidimos reflejar a estas personas de otra manera que como se las suele retratar. En general tenemos las imágenes de las personas del colectivo en las marchas del orgullo, en la calle, pero no en espacios institucionales y aportando en sus lugares de trabajo, y esto fue lo que quisimos mostrar. Estamos muy contentas, hoy tuvimos un evento de inauguración muy lindo, con una participación muy nutrida, el apoyo de todos los sectores con los que podemos llevar adelante esta política. Así que, bueno, nada, hoy es un día de celebración, hoy es un día en el que estamos poniendo más el acento sobre las conquistas. Sabemos que todavía hay muchas luchas por delante, porque falta para erradicar del todo las discriminaciones y las violencias de las que todavía son objeto las personas del colectivo. Pero bueno, estamos trabajando en ello y acompañándonos. Creo que lo estamos logrando y que las personas que entraron a trabajar acá se sienten muy a gusto, han sentido que sus vidas se transformaron y a la vez también lograron transformar sus espacios de trabajo, ¿no? Lo que queremos es que también la Cámara sea cada vez un espacio más diverso e inclusivo. Chantal, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? Buenas. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí estamos viendo varias fotos de esta exposición y lo que también reflejan son las diferentes actividades que se realizan en las diferentes funciones que tienen en este Congreso Nacional. Ahí estamos viendo a pantalla completa lo que es la exposición sobre la inauguración que se hizo en la jornada. Y son las diferentes actividades y las diferentes funciones que tiene el Congreso de la Nación.
Desde ya es que creemos que la identidad de género no es impedimento para realizar ninguna actividad en la Cámara, pero bueno, sí, han sido algunas áreas, han promovido muchos ingresos, o sea, nosotros también trabajamos de una manera que es que tenemos un registro que ha tenido más de 500 envíos de CVs o de solicitudes de empleo. Hemos realizado más de 350 entrevistas, pero bueno, las distintas áreas de la Cámara, hay que destacar que la mayor parte de los ingresos han sido realizados por la Secretaría Administrativa de la Cámara, y hay unos poquitos en Presidencia y también ahora en la Secretaría Parlamentaria, pero bueno, las áreas se comunican con nosotros y nos cuentan un poco cuál es el perfil de trabajador, trabajadora, trabajadore que necesitan, y en función de eso nosotros buscamos en el registro que tenemos, tratando de satisfacer esas necesidades y esos requerimientos y cualificaciones que tienen que tener las personas para efectivamente poder desarrollar las tareas para las que se las está contratando. Claro. Así que sí, como se puede ver, hay ingresos en muchísimos lugares y bueno, creo que no es habitual que nos crucemos con personas del colectivo en nuestras rutinas cotidianas por la Cámara, y esa es la idea. Chantal, ¿cómo estás? Marco Giorgetti te saluda. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tengo entendido que están realizando una encuesta sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria. Es un tema que ha sido parte de los debates en las comisiones de esta Cámara, el tema de la responsabilidad de los adultos de cumplir con la cuota alimentaria. ¿Cómo les está yendo con ese tema? ¿Qué puedes contar sobre esa encuesta? Sí, qué bueno que me lo traigas a colación, Marcos, porque efectivamente necesitamos la mayor difusión posible. Esta es una iniciativa que lanzamos hace poquito en articulación con la Dirección General de Igualdad, desde el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección General de Recursos Humanos, y efectivamente queremos llegar a aquellas trabajadoras que sabemos que hoy llevan adelante hogares que son fundamentalmente monomarentales. Hay estudios recientes en este sentido que muestran que en la mayor parte de aquellos hogares donde ha habido separaciones y los progenitores ya no se encuentran juntos para criar a sus hijos, alrededor del 50% o un poco más de los varones incumplen con su obligación alimentaria. Y esto hace y contribuye a que cada vez haya una mayor feminización de la pobreza, porque las mujeres tienen que buscar estrategias para suplir esa falta. Entonces muchas veces tienen que endeudarse y tienen que, endeudarse con familiares, endeudarse con instituciones bastante usureras. Así que y también eso redunda en una infantilización de la pobreza, porque claramente no solo se están vulnerando los derechos de las mujeres a compartir, digamos, esa crianza, sino también de las niñas. Y no solo tiene que ver con la obligación económica, sino que muchas veces también ese incumplimiento de la cuota alimentaria va de la mano de una desatención de todos los cuidados que requieren las niñeces y adolescencias. Entonces, nos parece un tema importantísimo, nos parece un tema que hasta ahora las mujeres en general vienen peleando de manera muy solitaria. De hecho, hay muy buena receptividad a la encuesta por parte de aquellas que atraviesan estas situaciones, diciendo por fin alguien se preocupa por este tema y nos está escuchando. Y la idea es que a partir de los resultados de la encuesta y teniendo alguna noción acerca de la envergadura de la problemática para las trabajadoras de la Cámara, podamos instrumentar medidas de asesoramiento legal, de acompañamiento en estas situaciones, porque muchas no saben verdaderamente qué hacer y porque los caminos judiciales son muy largos, muy tediosos, se tienen que reiterar todo el tiempo porque, por ejemplo, esas cuotas alimentarias no se actualizan por inflación. Entonces, tiene una serie de aristas que requieren sí o sí un abordaje por parte del Estado. Hay muchas iniciativas legislativas en esta Cámara, entonces, nos quisimos sumar un poco a dar visibilidad a esta temática y también a tratar de darle respuesta a nuestras compañeras trabajadoras. ¿Dónde se puede hacer la entrevista?
La encuesta. Miren, hay carteles por todo. Sí, la encuesta es muy fácil, la pueden realizar incluso desde un teléfono celular, es muy simple llenarla. Van a ver carteles por toda la cámara con un código QR, pero si no llegaran a encontrar, cosa que es rara porque en general al lado de los ascensores, en todos los pisos están estos carteles, pueden ingresar al micrositio de géneros de la Cámara de Diputados, donde también pueden acceder a ella, o si la necesitan en formato papel, en la mesa que está acá cerca del comedor, donde habitualmente se promociona y se realizan las inscripciones para llevar adelante las capacitaciones en Ley Micaela, también van a poder responder esta encuesta y acceder a volantes donde tienen el código QR para poder completarla con el celular. Chantal, pero realmente sí, es muy importante que lo hagan y que le demos difusión, porque esto nos va a permitir conocer la envergadura de la problemática en la Cámara, para las trabajadoras de la Cámara. Claro. Chantal, en lo que tiene que ver con la incorporación de las trabajadoras travesti trans, ¿cómo está comparándolo con otros lugares del Estado? Por ejemplo, los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional o en lo que tiene que ver con las legislaturas provinciales. ¿Hay algún trabajo hecho respecto a los porcentajes que hoy tiene el Congreso en relación a otros lugares? Mira, porcentajes no sabría decirte. Hoy justamente nos acompañó la subsecretaria de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la apertura de la muestra, y ella mencionó un número absoluto, ¿no? En términos porcentuales, en todo el país, de alrededor de unas 800 personas. Sí, lo que sabemos es que en términos de porcentaje venimos muy bien en relación a otros organismos de la Administración Pública Nacional, muchísimo mejor. Y eso también refleja un poco esto que les decía anteriormente, la firme determinación que ha tenido la Cámara de Diputados de avanzar en este sentido. Puedo dar fe porque desde el área de recursos humanos son muchos los departamentos y las áreas específicas que intervienen, desde el área legal, la que hace los legajos. Pero bueno, nada, es fácil trabajar cuando hay un apoyo político para hacerlo, y eso es lo que nos ha permitido hasta el momento tener 39 ingresos. Tenemos 2 más que me encantaría poder anunciar, pero todavía no salieron del horno, están en las últimas firmas del expediente administrativo. Pero bueno, nada, nos quedan muy poquitos para alcanzar esa primera meta que les decía. No es el techo, sino es otro punto de partida. Y después también tenemos que trabajar mucho en cómo acompañamos a las personas en los primeros tiempos en la Cámara, ¿no? Tengamos en cuenta que efectivamente esto se hizo porque las personas básicamente trabajaban en empleos informales, muy asociados al mundo de la prostitución también. Entonces la Cámara tiene una impronta muy fuerte, es una institución muy grande, y muchas veces las personas no tienen esa cultura, esa trayectoria de haber transitado por instituciones de esta naturaleza, ¿no? Entonces eso requiere un acompañamiento. Y bueno, nos encontramos trabajando fuerte en eso para que la inclusión sea exitosa, ¿no? Y para también ayudar, digamos, para que las personas cuando ingresan a un área de trabajo, por ejemplo, las personas de esa área sean sensibilizadas respecto de cómo tiene que ser el trato con esta trabajadora nuevo. Así que bueno, nada, tenemos todavía muchos desafíos. Pero bueno, nada, hoy es un día de mucha celebración, y la verdad que es histórico que la Cámara pueda reflejar, en el marco de estos 40 años ininterrumpidos de democracia que llevamos, una composición diversa y plural, ¿no? Y esto es lo que queríamos mostrar en la muestra. Claro. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? La muestra va a estar hasta el 13, ¿no? Sí. Hasta el 13 de octubre, que sí, que después se desmonta justo antes del fin de semana largo. Claro, y bueno, pero quedará también Están muy invitadas a recorrerla. Bueno, muy bien, cómo no, gracias. Y seguramente quedará en internet también la muestra para seguirla apreciando. Sí, por supuesto. Por las redes.
Y la idea es que también después la podamos dejar itinerante para que recorra el país, para que recorra otras legislaturas provinciales y consejos deliberantes para propiciar y fomentar que en esas instituciones también se dé lugar a personas de diferentes identidades de género y que no tienen otras oportunidades para ingresar, sino es en general a través de una normativa especial, ¿no? Claro. Chantal, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, les agradezco ya a ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luciana. Bueno, así es, Fer. Entonces, recordemos, hasta el día 13 de octubre, aquí en la planta baja del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, pueden venir para recorrer esta muestra fotográfica que se llama De Luchas y Conquistas, que refleja el acceso al empleo formal a todas las trabajadoras y trabajadores travesti, trans y personas no binarias, como bien lo estaba especificando quien es jefa del Departamento de Géneros de aquí de la Cámara de Diputados de la Nación. Luciana, gracias por este informe. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ya estaba Luciana Fernández desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación con esta muestra que se inauguró en la jornada de hoy. Bueno, hablamos de lo que se viene en el Congreso, que se viene la sesión para el próximo martes, para la próxima semana, y cambiaron en definitiva entonces los días. Martes sesión, miércoles comisión. Así ¿no? es. Martes tenemos convocada sesión a partir de las 12 del mediodía y el miércoles ya tenemos en cartelera publicada la Comisión de Juicio Político, que este martes la presidenta de la comisión, Carolina Gallar, había anticipado que iba a ser el martes la reunión. Exacto. Se pasa para el miércoles para que un día entero sea para la sesión. Claro. Tenemos un temario cargado. Si les parece, vamos a estar vamos viendo. Recorriendo Sí, claro. el temario. Sí, sí. En la cantidad de temas que tenemos para ir desglosando. El primero de ellos, que está en la lista del pedido del oficialismo, es el programa Argentina Inclusiva. Este proyecto que es unificado de varias iniciativas, una de ellas de la cordobesa del Interbloque Federal, Natalia de la Sota, que puede llegar a tener un papel importante en alguno de los proyectos que han sido colocados en el temario. Por cómo están jugando dentro de ese interbloque los votos de Natalia de la Sota, Claro. también de Alejandro Topo Rodríguez. Ahí hay una división en el izquierdismo que hemos visto en algunas votaciones, donde no siguen todos la misma línea y puede llegar a ser importante. Recordemos ganancias, esos dos votos fueron parte del oficialismo. Tuvo dictamen el día 6 de septiembre ese proyecto, es decir, hace prácticamente un mes en la Comisión de Discapacidad. Ha sido incluido, es un programa de capacitación para la gente del Estado en temas de discapacidad, para tener criterios a la hora de atender la cuestión específica de la discapacidad. Seguimos con el temario, porque en el punto 2 ya tenemos uno de los proyectos fuertes, importantes, destacados de la sesión, que es el programa Compre Sin IVA, Claro. que tuvo dictamen este miércoles. Ahí el bloque Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría. Vamos a ver cómo se dan los votos. En principio, y con la firma del diputado de Córdoba Federal, Ignacio García Aresca, con el oficialismo también uno puede proyectar que el Frente de Todos tiene una ventaja por sobre el dictamen de Juntos por el Cambio, como lo tuvo en la comisión con las firmas, pero bueno, también puede haber, habrá que ver el número final de esa votación. Claro. El proyecto de compra sin IVA, que es la devolución del 21% para las compras de los productos de la canasta básica, que ya está ya funciona por decreto, pero esto viene a establecer su regulación por ley para a partir del 1 de enero. Así que ese es otro de los proyectos que ha sido incluido. Estamos en los dos primeros temas. El tercero incluye 3 proyectos, que es el tema universidades. Claro, cada universidad tiene su proyecto. Exactamente, cada universidad tiene su proyecto, que es el paquete de 8 que vienen siendo discutidos desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Tuvimos 5 sanciones
la última sesión y ahora quedaban 3. Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, sede central en el distrito de Cañuelas, zona sur de la provincia de Buenos Aires, no, del AMBA. De ambas. Casi sí. en el límite de lo que es Gran Buenos Aires y lo que empieza a ser ya la parte rural, en Cañuelas, pegado a San Vicente, Presidente Perón, distritos de la zona sur del AMBA. Allí la creación de una de las nuevas universidades, un proyecto de, si no me equivoco, la diputada María Rosa Martínez, Así es. que es de la zona sur también, del distrito de Almirante Brown. Seguimos con la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz. Esta es la Universidad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Aquí hay un gesto al interior. Claro. Una más cercana al Gran Buenos Aires, al centro de la ciudad de Buenos Aires, al AMBA. Ya una para Paraná, provincia de Entre Ríos. Y la tercera, también en la provincia de Buenos Aires, pero en la zona central, la provincia zona de fuerte presencia del agro, Universidad Nacional de Saladillo. Este es el proyecto de Emiliano Jacobiti, Claro. de Evolución Radical, que ya acompañó, recordemos, la Universidad de Río Tercero, presentado por la diputada Gabriela Brouwer de Koning. Este es el otro proyecto de Evolución Radical. Hubo uno en cada temario Sí. para asegurarse que El estén quórum, interesados del quórum. ¿no? El quórum. Ahí estamos viendo un proyecto de Natalia de la Sota, un proyecto de Córdoba Federal, Exacto. un proyecto de Evolución Radical de Emiliano Jacobiti. Hay que juntar 127 diputados, Sí. ¿no? En el recinto para iniciar la sesión. Habrá que ver si la gente de Evolución Radical va a dar quórum, Claro. ¿no? A ver, vamos a ponerlo en contexto. En la sesión sobre ganancias, pese a que Juntos por el Cambio había decidido no dar quórum y votar en contra de la reforma de esta ley, de este impuesto, 4 diputados de Evolución Radical, al comando de Emiliano Jacobiti, un hombre muy cercano a Martín Lustó, decidieron tomar asiento, ocupar sus bancas, con el argumento de que, bueno, de que el quórum ya estaba definido, etcétera, etcétera. Pero no dejó de verse como un gesto de apoyo al masismo y que fue muy cuestionado, puertas adentro de Juntos por el Cambio y particularmente por la candidata presidencial Patricia Bullrich. Habrá que ver ahora qué sucede. Y por Si Mauricio Macri nuevamente- también. no te escucho. Después hubo también cruces con Mauricio Macri incluso. Recordá que desde Córdoba. Exactamente, sí. Tenés razón, Marcos, porque desde Córdoba Mauricio Macri había dicho que el populismo era Sí. muy contagioso. Exacto. Así Gran frase de Mauricio. Frase que cayó pésimo en las filas de Evolución Radical, que tampoco pueden justificar demasiado su presencia en el recinto y nuevamente todas las especulaciones sobre esta ligazón que tendría Jacobiti, que bueno, es el vicerrector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y Sergio Massa. Así que bueno, vamos a estar un poco atentos a eso, Claro. porque habrá que ver si efectivamente van a dar quórum o Sí. no. Lo cierto es que también habrá que ver qué postura van a tener los libertarios. ¿Qué postura va a tener todo en esto. general Juntos por el Cambio? Porque está Alquileres en el temario. Eso También. Sí, pero ellos tienen sobre el tema del quórum, ellos tienen el argumento de que tratándose de una sesión especial convocada por el oficialismo sin No van a previo dar. acuerdo, no dan quórum, que lo consigan ellos. podría aparecer entonces un pedido de sesión de la oposición por Alquileres. No, pero hay que ver ahí, Marcos. Me parece que la situación es más compleja, porque Juntos por el Cambio no tiene tampoco garantizado el número. Yo no sé si realmente... En Juntos por el Cambio entienden que hay más chance de que salga el dictamen de mayoría hoy, más que en la anterior ocasión. O sea, el dictamen del Senado. Sí. Las Antes, modificaciones en la anterior situación también el dictamen de mayoría, el del Frente de Todos, Claro. pero estaba claro que no iban a conseguir los votos para sacarlo. Exacto. Hoy hay más dudas sobre eso. Hoy hay más dudas sobre eso porque en la sesión en la que se dio media sanción al proyecto de ley de alquileres en la Cámara de Diputados,
hubo varios ausentes, muchos de ellos del Frente de Todos. Si el Frente de Todos encolumna toda su tropa y baja al recinto, están todos presentes, entonces a Juntos por el Cambio se le va a hacer muy complicado poder remontar esa cuesta. Y como todo, ¿no? La campaña electoral tiñe lo que son las estrategias parlamentarias, o por lo menos las condiciona. Creo que a Juntos por el Cambio no le conviene indudablemente convocar una sesión especial por alquileres si efectivamente no tiene garantizado el número. Claro. El oficialismo lo ha puesto en el temario, pero como remarcábamos recién, lo puso en último término, lo cual es sugestivo. Claro. Es sugestivo porque no sabemos efectivamente si el Frente de Todos va a tener la mayoría como para imponer su criterio, es decir, imponer la media sanción que viene del Senado, que en un ratito la vamos a detallar. Recordemos que tiene que haber quórum para habilitar la sesión y la discusión de los temas, y también en cada una de las votaciones. Así que bien podría haber sesión, sacar todos los proyectos, y al momento de la votación de alquileres, si no hay quórum, se cae ese tema también. Exactamente, y quedará para una nueva oportunidad. Digamos, en la campaña electoral va a ir marcando un poco los tiempos. Y por la campaña electoral me parece que hay, y Marcos ahora va a ir contando también los otros puntos o los otros proyectos que forman parte de la convocatoria, pero la campaña electoral tiene dos temas de impacto directo en la gente, dos temas de impacto directo en la sociedad, y yo creo que hoy, por estas horas, Juntos por el Cambio también debe estar pensando qué hacer. Uno es IVA. Sí. Impuesto, a partir del 1 de enero tiene impacto. Sí. Está bien. El proyecto. Desde el punto de vista técnico. Técnico, sí. ¿No? Ahora, desde el punto de vista comunicacional hacia la gente, tiene un impacto hoy. Sí, sí. Y entonces la gente está diciendo, bueno, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio? Y el otro tema es alquileres. El otro tema es alquileres, sobre el tema de compras sin IVA. Claro. Una de las posturas que prevalecía ayer, por lo menos en la cúpula del interbloque de Juntos por el Cambio, es la abstención. Digamos, no ir al rechazo puro y duro, como habían esgrimido en la sesión sobre ganancias, que ellos no se arrepienten, ellos consideran que fue la postura correcta, pero bueno, a la gente le costó mucho explicarle a la gente por qué votar en contra de una reducción de impuestos, ¿no? En este caso es distinto, es bien distinto, porque aquí estamos hablando de una reducción del impuesto, de un impuesto que es distorsivo, como es el IVA. Y bueno, Juntos por el Cambio ha presentado numerosas iniciativas en ese sentido. Bueno, seguimos si quieren. Sí. Con el resto de los proyectos que tenemos en el temario. El siguiente, número 4, régimen de promoción de gas natural licuado, GNL, para el país, obviamente. La característica de este proyecto que es que no tiene dictamen, y que por eso ponemos que habría una reunión de comisión el lunes, plenario de comisión tendría que haber, de energía, que preside el diputado Igón. Exacto. Y el presupuesto de Hacienda, que bueno, preside Carlos Heller, y lo hemos visto muy activo a esa comisión esta semana. Tendría que haber un plenario el lunes, tal cual sucedió con ganancias. Comisión el lunes, dictamen, y al otro día sesión. No es algo imposible, no es algo que no se haya hecho, solamente que no está confirmada la publicación en la agenda de comisiones, así que por el momento es potencial, habría una comisión el lunes para dictaminar y dejar este proyecto que está en el temario incluir la sesión. Si no llegara a haber comisión, tendría que haber una votación sobre tablas, es decir, 2/3 de los presentes tendrían que habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto, cosa bastante difícil de que suceda para un proyecto que, según el propio oficialismo, tiene mucha densidad técnica, tiene mucho detalle técnico. Es una legislación sencilla para votar. Así que este proyecto que Sergio Massa en Neuquén, con la presencia del gobernador electo y diputado nacional Rolando Figueroa y el senador nacional y gobernador electo Alberto Beretilnec de Río Negro, dos provincias
petroleras y sumamente comprometidas con este proyecto, dijo que estaban los votos y que esperaba que lo apoyen en el recinto. Claro. Así que tenemos a De la Sota con un incentivo por el proyecto de inclusivo, de Argentina Inclusiva. Un incentivo para una parte de Evolución Radical con el proyecto de la Universidad de Saladillo. Sumamos también a Rolando Figueroa con el proyecto GNL. Sí. Ahí tenemos 3 bloques distintos, federales, 2 federales y uno dentro de Juntos por el Cambio, que tienen algún proyecto en el temario que ha propuesto el oficialismo. Está bien. Y Como ahí para ir me parece, sumando en esas conversaciones... posibles aliados en el quórum. Claro, no solo posibles aliados para el quórum, sino posibles aliados en otras votaciones, más allá de GNL, porque es verdad que Una vez que están los GNL, temas Rolando Figueroa, lanzados es al uno de debate. los que lo ha pedido, Sí. a viva voz en la comisión, en todas las oportunidades que tuvo un micrófono lo ha señalado. Sí, también el interbloque federal en comisión también lo apoyó, así que exactamente. estarían los votos ahí Y también. los diputados de Río Negro también lo pidieron. Claro. Pero por el otro lado, Germán Martínez va a decir, nosotros queremos el proyecto también de alquileres, que vino del Senado. Es una incógnita. Rolando ¿No? Figueroa Me estuvo parece ausente. que hay conversaciones Rolando Figueroa- cruzadas entre los Rolando Figueroa proyectos. estuvo ausente en la votación de alquileres de la Cámara de Diputados. Ujú. No se sabe cómo votó, o sea, no ¿Por sabemos qué? qué hubiese votado Claro. Bueno, ese es un día dato interesante, ¿eh? en algunos de los dos dictámenes que se votaron. Bueno, dato interesante. Provincias Unidas, que es el interbloque, votó a favor, Sí. pero él no estuvo. Ujú. Es un dato. Sería un voto que puede inclinar para uno o para Claro. otro lado la balanza, porque está muy parejo, como decía Laura. Seguimos con el otro proyecto que también está en el temario, régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, que tuvo tratamiento en la Comisión de Industria, del diputado Casareto. Sí. Bueno, como le dice su nombre, es un régimen de promoción para esta industria en particular. Seguimos con Ley Olimpia, que ya lo ha votado la Cámara de Diputados y que con modificaciones vuelve del Senado. Ya el Senado mandó alquileres y mandó también Ley Olimpia en la única sesión que hizo este semestre. Ujú. Sí. Votó 2 proyectos, a 2 le incorporó modificaciones y los envió de vuelta a la Cámara de Diputados. Rápidamente Diputados lo incluye. No hubo tratamiento en comisión, No. por ende uno entiende que hay acuerdo o estarían los 2/3 para tratarlo sobre tablas, Claro. este proyecto sí. Poner la cámara en A menos comisión. que también aparezca una comisión el día lunes que dictamine nuevamente Ley Olimpia Claro. y llegue sin ese impedimento o esa condición a la sesión del martes. Claro, exactamente. Y quedan 2 proyectos. Sí. 7, y el 7 también tiene una particularidad para contar. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que salió de la Comisión de Ciencia con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de parte del Frente de Todos para lograr que al menos una parte de Juntos por el Cambio también acompañe. La idea del oficialismo es que este proyecto salga con un poco más de amplitud que solamente Claro. los votos del oficialismo. Es que Y finalmente- me parece que Juntos por el Cambio lo dejó un poco solo Sí. al presidente El de la presidente, comisión, a al radical Facundo Manes. Tenemos un despacho de comisión que salió con la firma de un radical, Facundo Manes, que está en el bloque Sí. UCR, En esa reunión estuvo Dania y Tabela. Dania Tabela, bloque Evolución. Así que esos 2 Exactamente. bloques tienen esas 2 firmas en soledad acompañando el proyecto. El resto de los diputados de Juntos por el Cambio ni siquiera fueron a esa reunión de comisión. Así que hay que ver cómo Claro. juega Manes en la próxima sesión, Ujú. si da quórum y cómo vota, si se separa de su interbloque en este Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Otro incentivo para intentar coquetear a algún sector de Juntos por el Cambio en ayuda y búsqueda de quórum. Yo creo que Manes, el de Ciencia y Tecnología, lo va a votar a favor. Sí, Y además va a ser la voz en el recinto de la Cámara de Diputados como presidente de la comisión. claro. A la hora Lo de ve como miembro fundamentar. informante. Miembro informante, claro. Y el último tema que hemos hablado y va a ser el tema con el que vamos a hacer poroteos hasta último momento, en la sala de prensa con Laura, con todos los compañeros de Diputados TV hasta el martes. Modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, es la ley de alquileres, que ha venido
nuevamente el Senado con modificaciones, un nuevo dictamen del oficialismo salido este miércoles de la Comisión de Legislación General y de Presupuesto de Hacienda, en una reunión que tuvo cierta tensión, cierto clima caliente, Sí. algún discurso encendido, cruces entre las bancas, entre los extremos de la sala, y en el final de una sesión, después de 7 temas distintos discutiendo, votando de un lado o del otro, vamos a ver cómo está el clima para Claro. esa votación, cómo se desarrolla la sesión, cómo se van desarrollando las conversaciones entre los bloques que vayan definiendo los votos. Ayer, Juntos por el Cambio, dejó claro Juan Manuel López que apuntan a 2 bloques directamente para como los que van a definir la cuestión. Juntos Somos Río Negro, el diputado Luis Giacomo y Agustín Domingo, y los 3 votos del bloque de Javier Milei, que en la última sesión de alquileres votó los 2 dictámenes, el del oficialismo y el de la oposición, de manera negativa. Claro. Y uno presume que va a mantener esa línea. No Sí, habría porque, ningún incentivo para que cambie esa posición. Porque ellos lo plantearon por intermedio de Carolina Píparo, que están a favor de la derogación. Derogación o nada. Directamente, exactamente. Eso no cambió, Exactamente. no habría motivos para que cambien sus votos, y son votos necesarios para Juntos por el Cambio si alguno de los misioneros que ya acompañaron el dictamen del oficialismo cambian su postura, o los diputados de Juntos Somos Río Bueno, Negro. pero acá entra a tallar la cuestión política. Claro. Y más Estuvo allá de... inteligente López ya dejarlo expuesto en la comisión. Expuesto, sí. Jugó Acá esa empieza, ficha. Claro, tal cual, y creo que todos vamos a estar mirando. A ver, hoy por hoy lo que haga o deje de hacer, porque son las dos cosas, lo que haga o deje de hacer Javier Milei, que hoy despunta como candidato presidencial, liderando algunas encuestas, he seguido con muchísima atención. Javier Milei es diputado nacional y ya, digamos, cualquier postura que tome sobre cualquier tema ya es importante, por más que tenga 3 diputados, Claro. que los tiene. Entonces, a ver, volviendo un poco a la cuestión de la ley de alquileres. Efectivamente, él votó en contra tanto del proyecto oficialista como del proyecto de Juntos por el Cambio, a sabiendas de que esa iniciativa era media sanción solamente, no era ley. Claro, esa es el... Entonces debía todavía cursar el debate en la Cámara Revisora, el Senado. Ahora hay un veredicto final en la Cámara de Claro. Diputados. Entonces, si él decide no votar ninguna de las dos, en definitiva, su ausencia o su no voto termina beneficiando o perjudicando o beneficiando a alguno de los dos. Sí. A ver, vamos a los hechos conducentes. Si Javier Milei no vota el de Juntos por el Cambio o no vota las propuestas de Juntos por el Cambio, va a terminar suscribiendo el proyecto de la mayoría, el proyecto del oficialismo del Senado, ¿no? Y ahí van a seguir, van a estar todos los diputados de Juntos por el Cambio diciendo, ven, aquí está el pacto Massa-Milei, ¿no? Nuevamente por el tema alquileres. Tiene una ventaja, que primero se vota el dictamen de mayoría. Exactamente, bueno. Él puede votar en contra y salir afirmativamente igual, y se evita votar en contra del de Juntos por el Cambio. Es cierto, También. tal cual, es Claro. cierto, pero de hecho, si sale finalmente... El problema es qué media pasa si se sanción- cae primero el dictamen de mayoría y después tiene que definirse si rechaza también el de Juntos por el Cambio y quedan los 2 proyectos rechazados. Sí. Acá la llave... Ahí va a tener una... me parece por ahí que- explicar algo técnicamente. Ya no puede salir la derogación No. que él propone. O No. sale el No, dictamen claro. de mayoría o sale el dictamen de la oposición. Claro. Una ley sale el día martes. Si hay quórum Bueno, para la pero votación. él puede votar en contra de los dos. Efectivamente, Sí, claro. él puede votar Puede. en contra de los dos. Pero ahí queda, si se rechazan los 2 dictámenes, queda el original. Claro, bueno, pero hay que rechazar los 2 dictámenes, ¿no? No sé si va a haber... Hay que hacer los Claro. números ahí. Esa situación. Me parece que la llave para la discusión de alquileres la tiene el propio oficialismo. Si Exacto. el Frente de Todos tiene su bancada completa, sentada en el recinto, ¿qué es lo que le va a decir también los bloques a los cuales Germán Martínez va a ir a hablar? Le va a decir, primero garantiza tus votos, garantiza tu tropa. Si tu tropa está, nosotros acompañamos.
Y ahí sí, yo creo que tendrían 129 o más. O más, efectivamente, porque son 118, le sumamos los del interbloque, o un sector del interbloque federal, Sí. Provincias Unidas, que seguramente lo va a acompañar, salvo tal vez los rionegrinos, pero la izquierda sin duda los va a La izquierda está en acompañar. una situación parecida a Milei, porque no le gusta el cambio que vino del Senado. Ah, no sabía eso. No le gusta que bajen a 6 meses Claro. la actualización. Pero me parece que los conforma un poco más los 3 años. Me parece que Bueno, claro. Eso los inclinaría a acompañar. Pero dicen, no tenemos... yo he hablado y dicen, no tenemos... no nos parece que volvió mejor lo que mandamos ahí de diputados al Senado. Entonces no tienen un incentivo para votar los cambios. Pero bueno, del otro lado, si no votan los cambios del Senado, Claro. avanza el de la oposición. Están en una No situación- van a ser 6 meses, van a ser Está 4 igual que meses Milei. y 2 años. Tienen que elegir entre Exacto. cuál les parece menos ¿Cuál es mal. el menos peor? Exactamente. Bueno, veremos qué es lo que ocurre la semana que viene. Ahí Sí. queda un interrogante. Está bien que quede, que no se defina todo hoy. Me parece que si no, no tiene ninguna gracia la sesión del día martes. ¿Vos querés ¿no? que haya expectativa Y hasta que el haya final? expectativas, por lo hasta, menos. hasta la madrugada encima. No, hasta las 12 del mediodía antes que empiece la sesión, nada más. Si está confirmado los números para con dictamen de comisión GNL para tratar en el recinto y si están los votos para acompañar a Natalia de la Sota, el proyecto de Natalia de la Sota me parece que facilita, y Germán Martínez tiene su tropa ordenada de 118 diputados, o por lo menos cercano a los 118, me parece que el oficialismo tiene un camino allanado para avanzar con alquileres con con el proyecto que viene del Senado. Hay que estar atento en el momento del quórum. Sí, Si están los 118 de frente a todos, exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ir al móvil porque nos está llamando Sofi Raimúndez desde otro punto del Congreso Nacional. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Saludo también a Marcos y a Laura que están trabajando desde allí en el piso. Estamos en otro punto de nuestro Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados. En esta oportunidad estamos trabajando en el subsuelo, en el auditorio, porque en minutos nada más, a las 5 de la tarde, va a comenzar la proyección de la película del film Abuelas, con y para las abuelas de Plaza de Mayo, que cuenta con la participación de las abuelas que han estado buscando a sus nietos por más de 40 años y que lo van a contar en primera persona en esta película documental. Es una película que se estrenó en abril del año pasado, que dura 1 hora 48 minutos y que, bueno, la importancia que tiene de presentarse aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, es muy importante en este marco de los 40 años de la democracia, ¿no? Es una proyección que fue organizada por la Oficina de Proyectos Especiales con el director Facundo Velázquez a la cabeza y que fue una invitación especial de María Rosa Martínez, la diputada, que va a estar presente en minutos nada más formando parte de la proyección de esta película, porque fue, como decía, quien invitó y quien además posibilitó este encuentro tan importante que vamos a tener en minutos nada más aquí en la Cámara de Diputados, con la presencia de abuelas de Plaza de Mayo también y, bueno, con la oportunidad de poder ver esta película, ¿no? Que habla, como les decía, con testimonios crudísimos y en primera persona, la lucha que han atravesado estas mujeres hace más de 40 años, buscando a sus hijos, hijas, buscando a sus nietos y a sus nietas desaparecidas, contando algunas historias de nietos recuperados y también sobre los que todavía seguimos buscando, ¿no? Como les decía, la importancia de proyectar esta película en estos 40 años de democracia que estamos a punto de cumplir el 10 de diciembre, que cada vez falta menos. Y además también van a estar presentes algunos diputados nacionales, como por ejemplo Daniel Arroyo, que va a presentarse aquí en el auditorio también para compartir este momento con el director, incluso Cristian Arriaga, que fue quien lo produjo, escribió y dirigió esta película, este documental que habla sobre nada más y nada menos que la historia de nuestro país. Y también, por supuesto, es un evento que ha sido posibilitado por la Dirección de Cultura y Museo de la Cámara de Diputados. Así que aquí estaremos esperando la presencia de la diputada Martínez para que nos cuente un poco más sobre esta invitación tan especial, sobre la Oficina también de Proyectos Especiales y sobre la expectativa, ¿no?, de la proyección de esta película. Sí, sin dudas también. Y mostrar esta agenda paralela cultural que tiene la Cámara de Diputados, que no se detiene a pesar de la campaña, a pesar de la
actividad intensa que tuvo esta semana el Congreso Nacional con diferentes comisiones, porque hablamos de sesión para la semana que viene, pero gran parte de lo que permite la sesión de la semana que viene es el trabajo que se hizo en comisiones a lo largo de esta semana y la agenda cultural que la venimos reflejando, vos, Sofi, principalmente, como con Luciana, con los móviles, el trabajo de la cultura que tiene aquí la Cámara de Diputados. Por supuesto, es importantísimo tener estos eventos dentro de la Cámara de Diputados y tiene una connotación, tiene un peso particular cada vez que hablamos de la recuperación de la democracia y de las luchas que se siguen dando en la actualidad, porque siguen buscando a sus nietos y nietas desaparecidos y por supuesto esta película va a hablar sobre eso. Vamos a tener un panel conformado por abuelas también y por representantes de la OPE y bueno, por supuesto van a estar presentes, como les decía, los diputados y diputadas nacionales que van a hablar un poco sobre la importancia de este documental para la historia de nuestro país y además van a entregar, María Rosa Martínez, que fue quien presentó este proyecto de declaración de interés de esta película, van a entregar esta mención especial junto a las nietas y a las abuelas que van a estar presentes. Les cuento que la antesala al auditorio, que es donde estamos transmitiendo ahora en vivo, está prácticamente colmada. Estamos esperando que ingresen todos ya al auditorio para que, bueno, tomen sus correspondientes asientos y, bueno, se comience a dar esta jornada de debate, podríamos decir, de intercambio de proyectos culturales que han sido muy importantes para la presentación de esta película. Abuelas, reiteramos, con la presencia de Estela de Carlotto, de Torres, de Barili, de Giovanola también y bueno, hablando sobre lo que pasó en los años más oscuros de nuestro país y cómo sigue, que es lo más importante, reitero, la lucha y la búsqueda en la actualidad. Sofi, gracias por este informe. Seguimos trabajando desde acá, gracias a ustedes. Gracias, ahí estaba Sofi Raimundes desde el auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene, que tiene para la semana que viene la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis y regresamos en un par de minutos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. La Comisión de Educación, hoy se reunió entonces, la Comisión de Educación que preside la entrerriana Blanca Osuna, comenzó a analizar el proyecto de ley de financiamiento educativo enviado por el Ejecutivo al Congreso el 14 de septiembre pasado. Y quien también estuvo hablando en conferencia de prensa respecto a lo que fue el tratamiento de la comisión es la presidenta de la comisión, la diputada Osuna, que decía lo siguiente. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro.
Es una iniciativa que favorece y que va directamente al bolsillo del trabajador, a aliviar el bolsillo del trabajador. A las 48 horas esta persona tiene ya integrado el valor del 21% en su cuenta sueldo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes se consideraba que la naturaleza podía absorber todo, podía amortiguar cualquier cambio que las actividades humanas produjeran en el ambiente, y ahora sabemos que no es así, que nuestras actividades están cambiando profundamente el ambiente en el que vivimos, modificando la concentración de gases en la atmósfera, con las consecuencias que eso tiene en el aumento de temperatura y en el cambio climático. Siempre decimos que las juventudes vienen con un chip incorporado sobre lo que tiene que ver con la empatía ambiental, es decir, estar preocupados por el entorno, no tirar residuos a la vía pública, preocuparse por utilizar materiales que puedan ser reutilizables, es decir, mucho más comprometidos con lo que tiene que ver con la economía circular, ¿no? Ecoagenda, jueves 23 horas. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación.
Muy bien, regresamos aquí a el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV, con la confirmación ya de sesión especial para el día martes a las 12 del mediodía y también confirmado reunión de la Comisión de Juicio Político para el día miércoles. Un nuevo capítulo, un juicio político que empieza ya a declinar en lo que tiene que ver con los temas y en lo que tiene que ver también con las definiciones que va a ir adoptando el oficialismo en la Comisión de Juicio Político respecto a ir trabajando los diferentes dictámenes por las diferentes causas, ¿no? que llevaron y lo motivaron en definitiva el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también lo que se está definiendo es la invitación a los ministros para que concurran al Congreso Nacional, ¿no? Efectivamente, porque tal como lo establece el reglamento de la Comisión de Juicio Político, hay una instancia, luego de la formulación de las acusaciones correspondientes, de descargo por parte de los acusados, en este caso, los 4 jueces que aparecen justamente en el banquillo, señalados por el oficialismo. Recordemos que la oposición, en todas sus variantes, pero principalmente Juntos por el Cambio, anticipó desde el Vamos que está en contra de este proceso de enjuiciamiento. Por lo tanto, toda la carga de las acusaciones va a provenir del oficialismo, del Frente de Todos, que tuvieron el auspicio allá por enero pasado del propio presidente de la Nación. Esto para un poco contextualizar y hacer un poco de memoria de cómo viene este proceso de juicio político que se ha ido deshilachando en cuanto a la atención pública a lo largo de estos meses. Veremos ahora con qué ímpetu recobra, si es que la recobra, este proceso. Pero lo cierto es que los jueces van a tener esta instancia de defensa para formular sus descargos. No es obligatorio que los jueces se presenten aquí ante la Comisión de Juicio Político para defenderse. Tampoco es obligatorio que presenten un escrito. Pueden no hacer absolutamente nada. Así lo explicaba los otros días que lo tuvimos aquí de invitado en el piso, Rodolfo Tailade. Los jueces tienen esta facultad de defenderse o esta posibilidad de defenderse, pero no es una obligación. Indudablemente todo indicaría que hasta ahora los jueces se han mostrado bastante indiferentes a lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados, convencidos de que se trata de un ardid político, electoral por parte del oficialismo, y no creo que se presten supuestamente a ese juego que está, por lo menos lo que ellos dicen, ese juego electoral por parte del Frente de Todos. Así que todo indicaría entonces que el oficialismo va a avanzar per se sin apoyo de ninguna otra fuerza política en este proceso de enjuiciamiento. El antecedente igualmente de la no debe convocatoria... ser cómodo para los magistrados que les queden los dictámenes votados únicamente por el oficialismo. Van a ser votados, pero van a quedar vigentes y va a asumir un nuevo gobierno el de diciembre. Los va a tener ahí, los dictámenes. Sí, claro. Eso sí. Como antecedente está la postura de Juan Carlos Maqueda cuando la comisión sí lo invitó en el caso Obra Social y no tuvo, ninguna reacción ante la invitación que hizo al Congreso. No, ni siquiera se quejó o ni siquiera cuestionó a los legisladores del oficialismo o a la bancada del Frente de Todos. Hay un tema también en el medio que el otro día lo hablábamos con el diputado Tailade respecto a la vacante que hoy tiene la Corte. La vacante de 5 miembros desde que terminó su mandato. Estaría bueno que esté presente en el debate del domingo la cuestión de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, también. Porque es una decisión que viene desde el Ejecutivo primero. Sí, claro. Tailade lo que señalaba que el Ejecutivo, que Alberto Fernández tendría que haber enviado un pliego. Sí, algo. Después veremos si ese pliego construye mayorías, consenso, acuerdos o no. Envió el del Procurador General y nunca pudo. Claro. Pero enseguida vamos a seguir hablando de este tema, del juicio político que se viene y que continúa la próxima semana. Nos vamos a nuestro móvil porque nos vuelve a llamar Sofi Raimunde. Sofi. Fer, bueno.
Bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos con la diputada quien realizó esta invitación especial y quien también presentó la declaración de interés de la película Abuelas. Estamos con María Rosa Martínez del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, diputada. Van a venir diferentes representantes de abuelas, nietos incluso también y madres. ¿Cuál es la expectativa de la proyección de esta película? La expectativa es seguir militando los derechos humanos. La expectativa es reconocer y escuchar a las abuelas y saber que es posible luchar en las peores circunstancias y que nuestro emblema es memoria, verdad y justicia y que la vigencia de la memoria, la verdad y la justicia tiene que ver con todos nosotros, con nuestra sociedad. Es un gran orgullo poder declarar la película que es con abuelas y me parece que era una gran oportunidad para que en este Congreso disfrutáramos de verla. María Rosa, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? El murmullo que está en el ambiente quiere decir las expectativas que está generando esta convocatoria. Bueno, sí, hay mucho murmullo, hay muchas personas muy destacadas, hay hijos, nietos, organismos, hay jóvenes, hay integrantes de organismos más pequeños que están en las ciudades. Hay muchas personas de Almirante Brown, que es el lugar donde yo vivo y milito, así que me llena de emoción que la película sea convocante. Claro. ¿Y qué opinión tiene respecto a que 40 años que estamos transitando desde que se recuperó la democracia, hay sectores que hoy se los escucha negando lo que pasó en la dictadura, negando la cantidad, el número de desaparecidos que hubo en la República Argentina? ¿Cuál es la sensación que le causa a usted? Que le causa, bueno, seguramente será también un tema de charla cuando hablamos de tanta presencia hoy ahí en el auditorio. Sí, sin ninguna duda son pocos, pero hacen daño. Y lastiman la memoria de los sobrevivientes, de las víctimas, de las abuelas que siguen buscando a los 300 nietos, y yo creo que de la sociedad toda, porque ha sido posible ser uno de los 20 países que ha desarrollado juicios de lesa humanidad, porque a partir del 1985 y en adelante tenemos una sociedad que acompañó, y la tarea nuestra es seguir acompañando la defensa de los derechos humanos, que son mucho más, que son también derechos políticos, sociales, culturales, económicos, y en ese hacer estamos, sin ningún resentimiento, con mucha valentía, porque eso es lo que nos inspiran las abuelas y las madres y los organismos, y nos inspira también la posibilidad de la justicia. Así que, bueno, no es contra nadie, es a favor de la vida, de una cultura más humanista y de saber que el terrorismo de Estado fue grave, fue la acción del Estado en contra de una sociedad, y que nuestra sociedad argentina es un orgullo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Hola, Marco, en la última sesión votaron la creación o la creación como Universidad Nacional de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, siguiendo con la línea de derechos humanos, y en las últimas horas se la cuestionó mucho también a esa institución de parte de una diputada, la diputada Victoria Villarroel, que también es candidata a vicepresidente. ¿Por qué el Frente de Todos votó ese proyecto de ley para crear la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo? Mira, la Universidad de las Madres empezó como escuela popular, allá por el 2001. Eve, que era una inspiradora de transformaciones, dijo, frente a semejante crisis tenemos que crear una escuela que hable de derechos humanos y derechos de las personas y humanizar la política. Y después se transformó en instituto, y nosotros hemos votado la creación de la Universidad Nacional por su proyecto institucional. Yo lamento mucho las palabras dichas en contra de la universidad con tanta liviandad y con esa amenaza de auditoría que resulta falaz. En todo sentido, no es verdadera. Las carreras son carreras que dictan muchos de los docentes de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, y de las universidades ya creadas. Es un lugar extraordinario y seguramente va a seguir formando profesionales con alta calidad como lo viene haciendo.
Y aprovecho que estamos en el tema de universidad para preguntarle por el proyecto que presentó usted para crear la Universidad de Cañuelas, la cuenca del río Salado. ¿Por qué ha sido incluida en la sesión del martes? Que hemos conocido hace minutos la convocatoria y allí está el proyecto que es de su autoría. Sí, la Universidad de Cañuelas es una universidad muy interesante en cuanto a espacio de cuenca que abarca alrededor de 20 distritos de la provincia de Buenos Aires que tienen características similares, y el proyecto académico tiene que ver centralmente con la actividad agrícola ganadera y con la formación de profesionales, ingenieros y técnicos para que puedan mejorar la calidad de la producción en la Argentina, en esa región, que ha crecido mucho en los últimos años y que abarca una zona muy importante de la provincia de Buenos Aires. Es un honor presentar la Universidad de Cañuelas en esta próxima sesión. Laura. No, preguntarle, diputada, ¿qué le parece entonces que se pueda debatir otras iniciativas también pendientes o que se han incluido en el temario, como por ejemplo, el programa de compra sin IVA, ¿no? Es un proyecto que auspicia el ministro Sergio Massa, candidato del oficialismo, y que ha generado algún debate también en la comisión correspondiente. ¿Qué opina que esto pueda convertirse en ley? Eventualmente, no tiene que pasar por el Senado. Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que hay un caballito de batalla que reivindica la oposición cada vez que discutimos estos proyectos. Por un lado, cuando discutimos la eliminación de ganancias para cerca de 800.000 trabajadores, y ahora que hablamos, ellos demandaban un proyecto que tuviera que beneficiar a los sectores con menos ingresos, y este proyecto sin ninguna duda abarca cerca de 9 millones de personas. Yo espero que la racionalidad triunfe, porque cada vez que discutimos estas cosas, cuando discutimos ganancias decían que era inflacionario. Cuando el expresidente Macri había prometido eliminar ganancias y duplicó la cantidad de trabajadores que pagaban ganancias. Y ahora que estamos beneficiando alrededor de 9 millones de argentinos y argentinas, no sé cuál va a ser el argumento, pero sin ninguna duda espero que prime la racionalidad de todos los diputados y las diputadas. Y el otro proyecto que sobresale o que se lleva un poco todas las miradas es alquileres, pues hay mucha expectativa por ese debate y mucha incertidumbre desde lo numérico, porque ha cambiado el dictamen del oficialismo de mayoría con los cambios del Senado, y el panorama luce abierto de cara al recinto. Recordar que en la votación aquí en diputados se impuso la oposición, pero ahora parece que podría cambiar un poco la votación. ¿Usted cómo lo ve? Mira, yo creo que el proyecto es volver a una situación que es favorable para los inquilinos y también para los propietarios, que le da estabilidad a la posibilidad de alquilar, que vuelve a los 3 años y a las actualizaciones cada 6 meses en vez de 4, y que permite que la actualización sea en función de 2 indicadores, pero que se rija por el del menor porcentaje. O sea que entre salarios e inflación sea el que más bajo está en el momento en que se dé la actualización. Así que yo creo que es un proyecto que tiene modificaciones altamente beneficiarias para ambos. Claro. María Rosa, antes de despedirla, le pedimos la última reflexión respecto a esta convocatoria que hizo. ¿Cuál es su sensación personal al hacer esta convocatoria y al resultado que está teniendo? Es una satisfacción que las abuelas sean las convocantes, no yo. Muchas gracias. Gracias, gracias María Rosa por estos minutos. Sofi. Bueno, la diputada ya ingresa entonces al auditorio y le están esperando a ella para comenzar la proyección de este film, de esta película documental que, como les dije, la escribió, también la produjo y la dirigió Cristian Arriaga, que está aquí presente ya, que se proyectó se estrenó en realidad el año pasado, en abril del año pasado, y
bueno, como un poco decía la diputada también, y un poco escucharon y vieron lo que pasa aquí a mis espaldas, el clima es de felicidad y de unión, ¿no? De mucho jolgorio para, bueno, celebrar estos 40 años de democracia y nada más y nada menos que con esta película que tiene como protagonistas a las mujeres comunes y corrientes, como lo quiere mostrar este documental, que se encontraron lamentablemente con estas situaciones tan difíciles y obviamente horrorosas en sus vidas, cuentan cómo fue ese proceso y cómo sigue al día de hoy la lucha. Así que aquí seguiremos trabajando, esto más o menos va a durar hasta las 20 horas y por supuesto vamos a quedarnos a ver la película y vamos, si podemos, a charlar con los diferentes representantes y los invitados. Sofi, gracias por este informe. A ustedes, hasta luego. Gracias. Ahí estaba Sofi Raimundes desde el Auditorium a punto de empezar esta película que se está proyectando, que se va a proyectar Abuelas, una película de y con abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a cambiar de tema, hablamos con respecto a lo que tiene la agenda de la Cámara de Diputados para la próxima semana, los diferentes proyectos a discutir. Hablamos y vamos a escuchar a Itay Hackman, diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Voy a tomar el mismo método, dado que efectivamente estamos frente a una opción, ¿no?, entre dos proyectos, de tratar de punto por punto explicar por qué creo que el proyecto que nos devolvió el Senado es mejor que el que había salido de diputados. Y lo hago obviamente sobre la base de una caracterización de cuál es la razón de la crisis que efectivamente existe hoy en el mercado inmobiliario, en el mercado de alquileres, en términos de la poca oferta, de lo inaccesible que efectivamente son muchas veces los precios para los inquilinos, etcétera, ¿no? Creo que igual que estemos discutiendo entre estas dos opciones, elevó un poco el nivel de debate, porque quienes sostenían que los problemas vinculados o que explicaban la actual crisis del mercado de alquileres era la existencia de una ley y que por lo tanto consecuentemente su bandera era la derogación de la ley, esa discusión no es la que estamos teniendo hoy. O sea, creo que estamos un paso adelante porque ya no escuchamos planteos que obviamente no guardan ninguna razón de ser, que es la idea de que si eliminamos y dejamos absolutamente desprotegidos a los inquilinos y desregulado el mercado de alquileres, entonces eso va a redundar en un beneficio para los inquilinos. Y lo que estamos discutiendo son dos opciones. ¿Por qué digo que la tesis según la cual la existencia de una ley de alquileres fue la causa de todos los problemas era equivocada? Porque si uno mira los datos, efectivamente hay por lo menos dos factores muy claros que explican la crisis actual. Uno tiene que ver con los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, pero sobre todo no tanto en la inflación en sí, sino lo que fue la caída del salario real en Argentina en los últimos 8 años. O sea, si uno mira la historia larga, la Argentina ha celebrado contratos con nivel de inflación mucho más alto de lo que tenemos hoy. No es que cuando hay inflación no se puede celebrar un contrato. El problema es que si vos tenés que celebrar un contrato de alquiler y la inflación corrió en los últimos 8 años a un ritmo y los salarios corrieron muy por debajo, obviamente a los inquilinos se les hace cada vez más difícil pagar el alquiler. Aumentó el peso del alquiler como proporción del ingreso de las personas. Eso es no es el resultado de la inflación solamente, es el resultado de la caída del salario real. La combinación de la aceleración de la inflación y la caída del salario real, no me voy a poner acá en debate para no reabrir temas, pero la caída del salario real de los trabajadores formales, sobre todo, se dio entre el año 2018 y el 2019, y la caída del salario real de los sectores informales, que también se había dado en ese periodo, se siguió dando en estos 4 años, ¿no? Entonces, la combinación, si uno toma la serie larga de los últimos, por lo menos, 7 años, efectivamente es una pérdida por adquisitivo del salario que explica obviamente por qué los alquileres son tan caros en términos relativos a los ingresos. Y la otra factor que no se menciona mucho acá es la incertidumbre que hemos generado en el propio mercado de alquileres con una expectativa de un cambio justamente del régimen legal. Si nosotros hace 1 año y medio estamos sembrando expectativas diciendo se va a derogar la ley, vamos a cambiar la ley y después no pasa nada, que es lo que estuvimos haciendo en los últimos 2 años, bueno, obviamente eso también perjudica a la oferta.
Porque si hay expectativa de que va a cambiar la ley, o peor, que se va a derogar la ley, que se generó esa expectativa, obviamente cualquier propietario va a esperar a ver si eso pasa antes de celebrar un contrato de alquiler. A 2 o a 3 años, no cambia mucho ahí que sea 2 o a 3 años. No sé si se entiende el punto. Entonces, y de hecho si uno mira, y el último dato que doy, y voy a los puntos por puntos. Si uno mira qué pasó con la oferta de alquileres, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, y estos son datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde que se sancionó la ley hasta el segundo trimestre del 2022 la oferta creció. Es decir, aproximadamente con 2 años de vigencia de la ley, que es supuestamente la causa de todos los males. Creció la oferta y se derrumba la oferta efectivamente a partir del segundo semestre del 2022 hasta este momento. Ahí estaba Itaí Hackman con la voz del oficialismo, con este debate ahí en comisión. Esta misma voz se va a repetir con otras voces en el recinto de la Cámara de Diputados el martes. Bueno, Itaí Hackman planteaba un poco el problema en la cual estamos actualmente en la Argentina con la ley de alquileres, una retracción brutal de la oferta a partir de distintos factores. Itaí Hackman mencionaba uno, que era la discusión sobre una ley de alquileres que nunca llegó a una resolución final desde que la Cámara de Diputados y el Senado empezaron a trabajar en modificaciones. Entonces, los propietarios retraían un poco o trataban de evitar firmar contratos hasta que no hubiese una resolución por parte del Congreso, sobre todo en este último semestre. Pero también es cierto que la inflación ha tergiversado muchísimo el mercado de alquileres, sobre todo en aquellos inmuebles destinados para el alquiler de vivienda, donde el plazo se mantiene todavía en los 3 años, etcétera, etcétera, y eso de alguna manera ha generado que propietarios no pusieran sus inmuebles en alquiler. Veremos ahora cómo sigue esta película que creo no recordar mal, ya lleva como 2 años, sí, ¿no? Aproximadamente, de idas y vueltas. Y sí, porque Cecilia Moró ya hace más de 1 año que es presidenta de la Cámara y fue quien encabezó las discusiones en la Comisión de Legislación General. Exactamente. Entre que fueron varios meses. Exactamente, sí. Lo cierto es que ahora estamos frente a una instancia, podríamos decir final, lo pondría entre signos de interrogación, porque ha llegado a la Cámara de Diputados esta semana la media sanción que aprobó el Senado justamente la semana pasada y que modifica el texto que aprobó la Cámara Baja allá por agosto en 2023. Entonces vamos a ir a las primeras placas, por favor. La Cámara de Diputados, ¿qué opciones tiene? Tiene 2 opciones. Aceptar las modificaciones propuestas por el Senado, o bien ratificar la media sanción aprobada por la Cámara de Diputados en agosto pasado, el 23 de agosto pasado. Claro, es interesante esta placa que vos estás trayendo, porque acá no se abre todo el debate. No. ¿No? No es que dicen, ¿y si modificamos otra vez? ¿Y se puede volver a modificar el proyecto? No, acá no se puede modificar nada. No. Acá no se puede modificar nada, tómalo o déjalo, digamos, claro, ¿no? O se toman las modificaciones del Senado o bien se ratifica la sanción original de la Cámara de Diputados. Ya no se puede modificar el texto nuevamente. ¿Qué es lo que ha sucedido esta semana? Vamos a la segunda placa. Las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda despachó 2 dictámenes. El de mayoría, que avala las modificaciones incorporadas por el Senado, el cual fue suscripto por el Frente de Todos. Después, el dictamen de minoría reivindica la media sanción de la Cámara de Diputados y fue suscripto por Juntos por el Cambio y un sector del interbloque federal. A ver, vamos a recordar un poco de qué se trata cada una de estas medias sanciones que se van a poner en confrontación en la próxima sesión de la Cámara Baja. La media sanción de diputados, ¿qué estipula? Que los contratos tengan una vigencia de 2 años,
que la actualización de los valores de los alquileres sea cada 4 meses. Seguimos adelante, por favor. Que la actualización de los valores justamente se ha acordado entre las partes y para ello se podrán utilizar como referencia el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, el índice de precios mayoristas, el IPM, y el índice de salarios elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, o bien una combinación de estos 3 índices, ¿no? O sea que vemos que la Cámara de Diputados le ha dado rienda suelta, de alguna manera, a la conversación entre las partes, efectivamente. El Senado, sin embargo, ha tenido una visión un poquito más restrictiva. Por de pronto, vamos a recordar, se aprobó con 37 votos positivos, 29 negativos, y estipula volver a la vigencia de los contratos de los 3 años, es decir, a lo que marca la ley actual y que fue modificada después por la Cámara de Diputados. Es decir, se vuelve a los 3 años de vigencia de los contratos. Seguimos adelante. A diferencia de la Cámara de Diputados, propone que la actualización sea cada 6 meses, no cada 4, y que las actualizaciones se basen en el coeficiente casa propia que contempla el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. Así que ahí, a diferencia de la Cámara de Diputados, ya ciñe, ya restringe la forma de actualizar los contratos. Lo establece por medio de un solo índice, que es este índice del Ministerio de Desarrollo Social. La media sanción del Senado también establece el tope de 1 mes para los anticipos. Contratos de alquiler para vivienda deberán realizarse en pesos, no en dólares, porque algunos ya están estipulándolos en dólares, tal vez anticipándose a la dolarización de Milei. O al bimonetarismo. O al bimonetarismo, ¿por qué no? Muy bien. Inquilinos y propietarios pueden deducir también del impuesto a las ganancias el 10% del monto anual del contrato de alquiler. Los ingresos provenientes de la locación de hasta 2 inmuebles están exentos del pago del monotributo. Esto es para fomentar la puesta en alquiler de los inmuebles por parte de los propietarios, ¿no? Los inquilinos y propietarios pueden deducir, como decía hace un minutito, del impuesto a las ganancias el 10% del monto anual del contrato de alquiler. La Secretaría de Vivienda va a publicar los informes estadísticos de oferta y demanda de viviendas. Esto es todo lo que define la media sanción del Senado, que fue avalada por el oficialismo en la Cámara Baja. Así que veremos cómo sigue esta historia. Los números están ahí, justitos, todo dependerá de cuántos estén presentes en el recinto, tanto en el quórum como así también al momento de debatir esta iniciativa. Veremos, una historia que podría tener su final este martes o, si ninguno tiene los votos, prolongarse en el tiempo hasta que efectivamente haya una Llegado definición. el momento de la votación, alguien olfatea que no hay quórum, podría levantarse algún bloque y complicarle la sanción al que tenga las de ganar. Claro, también. Bueno, es lo que pasó con la media, con el dictamen de, allá en abril, creo que fue en marzo, cuando Juntos por el Cambio, si bien tenía el dictamen de minoría, claro, sabía que en el recinto tenía más votos, podía tener más votos que el Frente de Todos, y el Frente de Todos deliberadamente no convocaba a tratar el tema. En el recinto fue una sesión especial convocada por Juntos por el Cambio, la que finalmente impuso esta media sanción, que fue al Senado, fue modificada, ahora retorna a la Cámara Baja. Ya uno se mezcla de tantas idas y vueltas, ya creo que nuestros pobres amigos televidentes deben estar por demás mareados, pero así son las cosas en el Congreso, esta es la dinámica, ¿no? Claro. Esta es la posibilidad que tiene una Cámara de revisar las medias sanciones de la Cámara original y, que el debate se prolongue más de lo debido. Sí, claro, y además es un poco la función que tiene una Cámara por sobre la otra, que es revisar en definitiva lo que sancionó, porque si no sería una Cámara unicameral y listo. Ya con una votación
se terminaba la discusión. Lo que pasa que también cuando se habla de alquileres, cualquier momento que se trató el tema de alquileres, aunque sea por los medios un trascendido de señalar, se va a discutir en comisión ley de alquileres, ya generó expectativas en el mercado. Sí. Muchas Sí, expectativas, claro. hasta tal punto que hoy tenés un mercado parado. Es lo que decía recién Itaíba Ackman, Claro. y compartíamos, ¿no? Sí, exacto. La incertidumbre le ha instalado el debate y la expectativa de que va a haber una nueva ley. Claro. Y la expectativa de una nueva ley es una nueva ley con más desregulación del mercado para incentivar la oferta. Exacto. Eso es lo que ha propuesto desde el principio de este debate la oposición, que ha sido el principal promotor de que se discuta esta cuestión. Claro, por eso un poco el margen, ¿cuál es el margen que tienen los legisladores nacionales para postergar una vez más este debate? Pues ¿No? sería Más allá complicado, que, sería complicado para el se que está puede, buscando se alquiler puede estos dar, meses. obviamente, se puede dar. No hay quórum, se levantó uno, el otro ve que no consigue la posibilidad de tener su proyecto, entonces no lo convence ni el proyecto del Senado, ni lo convence el proyecto que aprobó en su momento diputados, y hay que tomar una decisión final. Aparte, O no, en cada definitiva, semana se que- levantan, se van y dicen, bueno, listo, nos encontramos después de las elecciones. En el medio está la gente. Yo creo que a esta altura, para el oficialismo, que no se haya ninguna sanción y la cercanía de las elecciones es un argumento más para la oposición de reclamarle a un oficialismo que no ha hecho nada sobre un tema que impacta directamente en muchos millones de argentinos. Claro, bueno, por estas horas debe haber reuniones, obviamente, informales, y las formales se estarán convocando para la semana que viene en torno a puertas hacia adentro de cada una de las bancadas. Puertas hacia adentro, y el fin de semana seguramente también va a haber mucho movimiento en los WhatsApp que tienen los legisladores nacionales de los bloques para ver qué postura tienen sobre un tema, qué postura tienen sobre otro tema, qué postura hay respecto a sumarse o no al quórum. La confirmación, Germán Martínez, la confirmación por parte de los legisladores nacionales del oficialismo para que estén el día martes los 118 diputados sentados en sus bancas. Bueno, momentos de definiciones que tiene la Cámara de Diputados, momentos de definiciones que tiene el Congreso, en el marco también de un escenario electoral que cada vez está más cerca, porque tenemos las elecciones el próximo 22 y tenemos un debate, el último debate presidencial, por lo menos para esta etapa, que va a ser el próximo día domingo en la Universidad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a la ministra de Género de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Tiene que ver también con la discusión que dio la Cámara de Diputados respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿no? Uno de los temas que está discutiendo también el Congreso, que no dictaminó, que estamos en discusiones tomando lo que es también las distintas opiniones de distintos sectores. Habló Estela Díaz desde la provincia de Buenos Aires. Celebrar que se esté debatiendo proyectos varios, 6, 7 proyectos de ley que plantean la reducción de la jornada laboral. Decir que estuve hace poco tiempo también invitada para la discusión de la reforma, la inclusión de una ampliación de licencias desde el concepto de corresponsabilidad, de parentalidad, y que además tiene dictamen favorable, mayoritario. Así que a mí me parece que quiero decir que ese debate está absolutamente relacionado con este otro también, y me parece fundamental. Decían, bueno, estamos discutiendo una jornada laboral que se definió hace 100 años más o menos, era hora que empecemos a discutirla nuevamente, y en las licencias estamos discutiendo también algo que se definió hace muchas décadas, y es necesario plantearlo porque ambos, el aporte que quiero hacer particularmente
particularmente es pensar la jornada laboral en torno a la relación entre el trabajo productivo, remunerado, y el trabajo reproductivo y de cuidados, el de cuidado de la vida. Por eso lo relaciono con el debate de las licencias que espero que sancione esta Cámara de Diputados. Porque cuando hablamos de jornada laboral, y aquí Vanessa recién nos señalaba, bueno, tenemos que tener en consideración la enorme heterogeneidad del mundo del trabajo cuando debatimos este tema, y hay que ser muy preciso en relación a todas las características que esta ley tenga. Y también cuando debatimos el trabajo tenemos que tener en consideración también las diferentes formas que tenemos varones y mujeres en el trabajo. Entonces, cuando hablamos en jornada laboral, hablamos de el trabajo productivo, pero el tema es que también tenemos que pensar en las horas de trabajo de cuidado. Bueno, ahí estaba Estela Díaz, el debate está planteado, el debate tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, Marcos. Así es, bueno, tuvimos la segunda jornada informativa, había quedado pendiente la presencia, escuchamos a Estela Díaz, que es funcionaria de la provincia de Buenos Aires, una jornada extensa, hasta, te diría, 8 de la noche hubo actividad en la comisión. Sector sindical, hice un recorte, sector sindical, mundo empresario. Los dos costados de la discusión de reducción de jornada laboral. En la anterior reunión había venido un funcionario de la UIA como una de las principales voces opositoras al proyecto. En esta hubo un par más de los sectores empresarios, también con la presencia de sindicatos, y se dio un cruce, un ida y vuelta conceptual entre ambas patas de la discusión. Empezamos entonces con Héctor Daer, obviamente secretario general de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Daer dijo que, según la OCDE, estamos fuera del mapa en reducción de la jornada laboral. Dijo que la gran mayoría de los países ya tienen menos de 48 horas de jornada laboral, y si uno repasa el mapa incluso de la región, Chile lo rebajó en abril de este año, Brasil es menos que 48 horas, Uruguay también. Sergio Palazzo, después de esta intervención de Daer, mostró un mapa, y Argentina está por detrás de las legislaciones, inclusive en la región, con las 48 horas de jornada laboral semanales. Lo que dijo Daer es que con este esquema se pasa más tiempo en el trabajo que en la esfera familiar, ya que no solamente hay que tener en cuenta la extensión de la jornada laboral, sino también que en muchos casos influye como carga el ida y vuelta al trabajo. Claro. Sobre todo habló del gran centro urbano que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde los traslados mínimo demandan 1 hora para ir y para volver. 1 hora de ida y de vuelta, sumando a estas 48 horas. Seguimos. Y no viajas de la manera más cómoda. Sí, bueno, eso ya es un debate que va para la Comisión de Transporte, ¿no? Exactamente. Para la Comisión de Transporte o de Obras Públicas y Infraestructura. Tenemos que pensar en que Argentina tiene que dar un paso fundamental hacia la reducción de horas. Principal voz de los trabajadores registrados, Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, secretario general, apoyo explícito a la reducción de horas en la jornada laboral. Obviamente era esperable este apoyo de parte de los sindicatos, también de la CGT, Mario Paco Manrique, en este caso Desmata. Se trata de mejorar, dijo que la reducción de la jornada se trata de mejorar la calidad de vida de las personas. Una reducción significa darle mejor calidad integral a la sociedad y a la familia. En el mismo sentido de Héctor Daer, no son medidas electoralistas, esto es en respuesta a lo que vamos a ver después, que los empresarios marcaron mucho
el contexto y el momento. Claro, del Paco debate. Manrique, que es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que la postergación de definiciones de este proyecto lo puede tener también protagonista aquí en este Congreso Nacional discutiendo este tema. No son medidas, buen detalle, no lo había considerado. Porque es probable que este proyecto no salga antes del 22 de octubre. Antes que termine, claro, o antes que termine este periodo hasta que termine este periodo, ¿no?, electoral. Porque tampoco es tan sencillo desde los apoyos. No son medidas electoralistas, son los momentos que vive Argentina, que necesita dar pasos hacia adelante para poder dar empleo a millones que hoy no tienen la posibilidad. Y los empresarios, marcando la otra visión y postura, cubriendo el arco ideológico en este tema, en reducción jornada laboral. Vamos desde los sindicatos a los empresarios. Juan Pablo Diab de CAME apuntó sobre los momentos y el contexto. No vemos que sea el momento para discutir esto, un poco más con una estrategia distinta a lo que había sido Julio Cordero, que fue el anterior representante de la UIA, que había cargado fuertemente contra el proyecto. En esta oportunidad hubo otro tono de parte de los sectores empresarios. En la PYME no se habla de ganancia o utilidad, se habla de subsistencia en el día de hoy, marcando el contexto de crisis, con lo cual entendemos que no es el momento oportuno de proyectos de este estilo. No es el momento desde la coyuntura política y tampoco es el momento desde la coyuntura económica para los empresarios, según las palabras de Juan Pablo Diab de CAME. CAME esta semana recibió a los candidatos presidenciales. Sí, ¿no? Por lo menos estuvo Massa, estuvo Schiaretti. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, también en un sentido similar. Es inoportuno en este contexto de crisis inflacionaria y retracción de la actividad económica. Ya entendiendo que la anterior participación, esta es mi interpretación, porque los escuché ya con otro tono a los sectores empresarios, que la participación de Julio Cordero quizás utilizó un argumento medio fuera de clima, de época, con la cuestión de para qué quieren las horas libres los trabajadores. Eso cayó un poco mal, inclusive de los que están en contra del proyecto. Dijeron que no es una defensa que nos vaya a ayudar. Y lo que se hace muchas veces para enfriar un proyecto de ley que no es del gusto de un sector es marcar el momento de la discusión para intentar desacreditar el debate. Volvió a cargar sobre el contexto. No es ético discutir jornada laboral cuando el 40% de los trabajadores son informales según el INDEC, con un índice de ocupación que esconde forma de trabajo informal como el monotributo. Es decir, ante la gran cantidad de empleo informal que está cuantificada por el INDEC, porque no toman en cuenta otros esquemas informales o que no son de trabajo registrado como el monotributo, le parece que no es ético. Y pidió enfocarse, antes que en reducir la jornada laboral, en atacar el problema de la informalidad. Representante de la Unión Industrial de Córdoba. Y por último, otro enviado de la UIA a discutir el tema en la Comisión de Legislación del Trabajo, agregó que bajar la jornada manteniendo las remuneraciones implica un inédito aumento para la productividad, porque al reducir la jornada de 8 a 6 horas debería incrementarse en un 36%, y si la productividad no compensa el aumento de costos, necesariamente va a trasladarse a los productos. Aquí dio otro punto de vista que también tiene que ver con el contexto económico. En las actuales condiciones, reducir la jornada laboral implica incrementar la informalidad y, tema de actualidad ferviente económica, más inflación. Aquí atacó un problema concreto que podría generarse, según la UIA, si se avanza en el tema de reducción de la jornada laboral. Si no se entiende también la pata de la productividad, podría esto trasladarse a precios y ser un problema para el propio beneficiario, en este caso el trabajador. Bueno, ahí está planteado este debate que trae Marcos aquí a la mesa, que
avanzó, que tuvo un nuevo capítulo esta semana, con reuniones informativas. Todavía no está prevista la reunión entre los propios diputados para discutir, a ver si hay un consenso entre los diferentes proyectos. Primero, si hay consenso entre los proyectos del oficialismo, que son dispares, ¿no? Y después consenso con otras fuerzas. El Congreso tiene pensado la sesión la semana que viene, después el 22 es el día de las elecciones, después se va a seguir muy de cerca si hay o no balotaje en la República Argentina. Exacto. Y en esas 3 semanas, hablando de actividad parlamentaria, me parece que se mete el tema de presupuesto para ver un poco cómo se va a avanzar respecto a los números que puede tener la economía argentina para el año que viene. Pensando en los proyectos que quedan al margen de la discusión para el próximo martes, ¿no? Jornada laboral es uno de estos. Sí, financiamiento. Ya anticipó la presidenta de la comisión que no dio fecha ya de firma de dictamen ni nada. Claro. Va a seguir discutiendo, claro, me parece, por el tono de lo que comunicó la diputada Vanessa Sigley. Claro. Quedan todavía jornadas de exposiciones sobre el tema. Sí, o sea, de invitados. Sí. Me parece pero que... da la impresión de que ya las cartas están un poco están echadas, prácticamente ¿no? todo expuesto. Sí, tal cual. O sea, en las 2 jornadas estuvieron presentes representantes de sindicalistas o sindicalistas, representantes del sector empresario, profesionales, funcionarios, también profesores de universitarios, sí, o de intelectuales y abogados, etcétera. Sí. Con lo cual me parece que las voces ya están bastante escuchadas, ¿no? Hemos escuchado un abanico de posturas interesantes que, bueno, ahora habrá que ver justamente cómo empieza a permear todas esas, si es que permean, todas esas posturas en el proyecto o los proyectos que se vayan a dictaminar. Yo veo Juntos por el Cambio que no es refractario a la reducción de la jornada laboral, pero tampoco se tiraría la pileta con un dictamen. Por lo que pude escuchar ayer de Mónica Frade, que fue, digamos, la voz de Juntos por el Cambio, de la coalición cívica de Juntos por el Cambio ahí en la comisión. Ella de alguna manera planteaba la posibilidad de empezar con experiencias piloto, ¿no? Como se instrumentaron en otros países del mundo, donde antes de largar con una ley se empezara a habilitar la posibilidad de que empresas pudieran hacer este tipo de experiencias, porque es cierto, y esto lo planteaban también los sindicalistas, no se puede plantear una reducción de la jornada laboral de una manera tan genérica. No. Lo hablábamos la semana pasada también, digamos, porque cada actividad tiene su propia dinámica, sí, tiene sus propias características. Entonces, de lo que se podría hablar en un dictamen es de un marco general o de un acuerdo marco, pero que después cada actividad lo discuta en los convenios colectivos, la modalidad de reducción de jornada laboral eventualmente, claro, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada para seguir avanzando tal como lo plantearon en el oficialismo, los proyectos del oficialismo. Es decir que falta todavía un tiempo. Falta un tiempo, sí, porque van a incorporarle modificaciones, claro, sin duda, y la oposición yo la veo que también va a tener un dictamen de minoría, no creo que vayan a apoyar un dictamen de consenso. Sí. Así lo ves vos también, Marcos. Sí, de hecho el funcionario de más alto rango que ha venido del gobierno, que es la ministra de Trabajo del gobierno nacional, Raquel Kelly Olmos, pidió hacerlo de manera escalonada. Una opción de hacerlo de manera escalonada es esto que decía Laura, de pruebas piloto. Claro. Me genera cierta duda el tema de que pueda convivir el tema de hacer una reducción de jornada laboral de manera escalonada y prueba piloto. Hay un proyecto de Yasky que es bastante poca la reducción que implica, de 48 a 40. Eso ya es escalonado, esa reducción. Claro.
no creo que haya que hacer mucha prueba sobre de 48 a 40. Claro. Ahora hay proyectos que son mucho más profundos, que es lo que se está haciendo en otras partes del mundo, que implican jornadas laborales de 4 días, que sí se han hecho con 6 meses de prueba o un año entero de prueba en empresas puntuales para ver cómo funciona. Claro, y ahí acá vemos también la diversidad de los proyectos. Claro, hay otros hay que que hablan ver de por cuál reducir se de inclina el 48, oficialismo. claro, de 48 a 30 horas. Sí. ¿No? Entonces, Ahí hay una relación ahí es importante. donde hay que buscar el consenso si es que finalmente se puede llegar a lograr. En intención, desde el punto de vista de la intención de avanzar en esta discusión, me parece que están todos de acuerdo en que hay que dar esta discusión. Más allá de los empresarios que pusieron, es difícil. plantean su postura. Sí, los empresarios plantean que no hay que avanzar. Claro. Pero es difícil cuando uno ve países similares a la Argentina, como Chile o Uruguay, o todo lo de la región, que ya han avanzado y tienen Claro. menos de 48 horas. Bueno, y vuelvo a lo que decía, que ya lo hemos dicho, lo que dijo en su momento Vanessa Siley, que México estaba discutiendo el tema ya, aprobándolo en comisión, y a lo mejor ya también lo discutió en el recinto de la Cámara de Representantes mexicana, también como sumándose como a otro país más que cambie su legislación laboral. El tema es que México, bueno, Chile... Sí. Tiene una realidad laboral absolutamente distinta a la nuestra. Y esto hay que decirlo. Acá hay un 40% de informalidad. Claro. Bueno, y esto ahí es lo que están... planteaban los empresarios ayer. Con o sin razón, digamos, no lo sé, pero da la impresión de que no sé si este debería ser el tema prioritario a la hora de empezar a trabajar en una reforma laboral. Ahí está el debate planteado aquí en el Congreso Nacional. Laura, gracias. Placer. Marcos, gracias. A usted también. Gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.